Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esta razón nos convocamos día tras día para ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 13 del profeta Zacarías y lo hacemos con espíritu de oración. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra. Por favor, asístenos con tu gracia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 13 del libro de Zacarías. Un capítulo de limpieza de pecado. En aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. En aquel día arrancaré del país los nombres de los ídolos y nunca más volverán a ser invocados, afirma el Señor Todopoderoso. También eliminaré del país a los profetas y las impurezas que lo inspira. Dios estaba hablando de un tiempo, de una región donde la limpieza sería efectiva y total. Limpiaría las casas, limpiaría la región de los ídolos, pero también limpiaría la vida de los pecados que las personas practicaban. También limpiaría a los falsos profetas. Versículo 3. Y si hubiera todavía alguno que quisiera profetizar, sus propios padres le dirán: has mentido en el nombre del Señor, por tanto debes morir. Y por meterse a profeta, sus propios padres lo apuñalarán. Qué serio, ¿no? Es para un profeta, para un líder, para un religioso. Es mucho más serio que para alguien que no lo es, porque lo que nosotros hacemos influye para bien o para mal en nosotros. Y si lo que hicimos descarriamos del camino, lastimamos, apartamos, alejamos a las personas de las cosas de Dios, lo nuestro es mucho más serio que alguien que solamente vela por sí mismo. Versículo 4. En aquel día los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas. Ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel, sino que cada cual dirá: yo no soy profeta sino agricultor. Desde mi juventud la tierra ha sido mi ocupación. O sea, el profeta que hacía falso profeta se ponía un manto de piel y entonces parecía que era otra cosa. Dice, llegará el día en que no habrá más falsos profetas. No van a necesitar aparentar, falsificarse como profetas. Ellos mismos admitirán que son falsos profetas. Y si alguien le pregunta, ¿por qué tienen esas heridas en las manos? Él responderá, son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. Versículo 7. Despierta espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Si lastimamos al pastor, se van a dispersar las ovejas. Y va a pasar eso con Jesús. Lastimado el pastor, hasta los discípulos se dispersaron y después volvieron. Versículo 8. Las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán. Solo una 1/3 parte quedará con vida, afirma el Señor. Dios siempre tiene un remanente. Versículo 9. Pero esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata y la probaré como se prueba el oro. Así que no todo sufrimiento, no todo dolor, no todo castigo es contraproducente. A veces Dios permite sufrimiento, dolor, como un llamado de atención para rescatarnos, para purificarnos, para pulirnos, como el oro se termina probando en el fuego. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Qué conclusión la de este capítulo, ¿no? Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Esto tiene que ver con una actitud del momento
y con una actitud del futuro, para ellos y también para nosotros. Nosotros hoy también podemos decir, este es mi Dios. Y si decimos, este es mi Dios, Dios también dice, este es mi pueblo. Bueno, en realidad Dios dice, este es mi pueblo. Somos sus hijos, a quien busca rescatarnos por medio del sacrificio de Cristo y por medio del perdón de los pecados. Y si nosotros aceptamos eso, entonces somos su pueblo. Si nosotros aceptamos que Él es nuestro pastor, entonces nosotros somos sus ovejas. Y no hay cómo separar pastor de ovejas ni pueblo de Dios. Nosotros somos de Él y Él es nuestro. Hoy a través del perdón, hoy a través de la fuerza, hoy a través de sus promesas y mañana lo seremos por la eternidad. Entonces yo me pregunto, en este anticipo de Zacarías que habla de la limpieza del pecado, ¿no?, en las comunidades y en el corazón, me pregunto si no hay pecado en nuestro corazón, en nuestra vida, que tenga que ser limpiado. Si no lo limpiamos, ese pecado nos va a consumir, pero si dejamos que Dios lo limpie, entonces somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Limpiar no significa que seremos perfectos. Puede ser que nos volvamos a ensuciar y el Señor en su amor y en su misericordia nos vuelve a perdonar. Yo siempre digo que hay una diferencia entre la oveja y el cerdo. Cuando la oveja se cae en el barro, no le gusta, se pone incómoda. Ese no es su lugar. Pero al cerdo le gusta el barro. Se tira en el barro, se revuelca en el barro, juega en el barro. Ese es su ambiente, esa es su habitación. Y si nosotros nos revolcamos en el pecado, nos gusta el pecado, entonces ese pecado nos va a destruir. Pero si nosotros como ovejas nos caemos y nos ensuciamos, pero no nos gusta seguir pecando, y clamamos por Dios, entonces somos ovejas de ese pastor. Y ese es nuestro pastor, que limpia, que perdona, que carga en sus brazos, que alivia y que encamina con rumbo de eternidad. Dios quiere ser tu Dios. Me pregunto, ¿usted quiere ser su pueblo? Y alguien puede decir, pastor, pero ¿qué es su pueblo? ¿Sus hijos? ¿Sus ovejas? ¿Usted se congrega en alguna iglesia? ¿Necesita congregarse para ser parte del redil de Dios? Y si en algo podemos ayudar, o si usted quiere conocer de una iglesia dónde congregarse, entre en contacto con nosotros. Estamos listos para ayudar, estamos listos para recibir, para que haya un redil, para que haya un pastor, para que no haya ovejas dispersas, sino ovejas todas juntas, para que se cumpla el mensaje. Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por invitarnos a ser tu pueblo y por ofrecernos ser nuestro Dios. Ayúdanos a aceptarte, a amarte, a obedecerte. Si hay pecados en nuestra vida, limpia y danos fuerzas para no volver a pecar. Y si pecamos, que podamos volver a ser limpiados por tu gracia, hasta ser vencedores, hasta terminar de prepararnos, hasta que regreses y hasta que vivamos contigo para siempre. Por favor, bendícenos y asístenos con tu gracia y con tu poder. Todo te lo pido y todo te lo agradezco, aunque nada merecemos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Siempre es un gusto poder estar sintonizados. No tengo por ahí el privilegio de verlos a todos. Por allí viajando me encuentro con muchos de ustedes. Espero que podamos encontrarnos aquí en la tierra, pero que también podamos prepararnos para compartir el cielo con Dios. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.